Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy, porque tenemos una historia que, les aseguro, les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y sobre todo, ha dejado a muchos, incluyéndonos, con la boca abierta. ¿Se imaginan que las palabras de una persona puedan dejar completamente muda a otra, especialmente si esa persona es una figura tan carismática y querida como Demet Özdemir? Pues sí, eso es exactamente lo que vamos a desentrañar hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento que ha resonado y mucho. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscribirse justo aquí abajo, es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras próximas historias. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema candente. Desde que compartieron pantalla en Erkenci, la química entre ellos era innegable. Saltaron chispas, hubo rumores, y aunque ambos han mantenido sus vidas privadas con cierto recelo, la admiración mutua y el cariño que se profesaban era palpable. Se les veía disfrutar, reír, apoyarse. Era una de esas parejas que, sin confirmar nada oficialmente, parecían tener una conexión especial que trascendía la pantalla. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Qué dijo Can Yaman que pudo dejar a Demet Özdemir, esa mujer fuerte y expresiva, sin palabras? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco. Recuerden que Erkenci fue un fenómeno mundial. La historia de Sanem Can nos conquistó a todos, y el impacto de esa serie se trasladó fuera de los sets de grabación. Can Yaman se convirtió en un ídolo internacional, y Demet Özdemir, que ya era una actriz reconocida, catapultó su fama a niveles estratosféricos. En medio de este torbellino de éxito, los rumores sobre su relación se intensificaron. Entrevistas, apariciones públicas, gestos cómplices, todo era analizado al milímetro. Se rumoreaba que habían tenido un romance, que se habían dado una oportunidad, pero luego de forma discreta, esa etapa habría terminado. Sin embargo, parece que la amistad y el respeto mutuo permanecieron. Y es precisamente en un contexto de esa amistad, donde parece haber ocurrido el momento clave del que vamos a hablar. La situación específica se dio en un evento, una entrega de premios, si no me equivoco, donde ambos coincidieron. Can Yaman estaba en un momento de gran esplendor profesional, recibiendo uno de sus tantos reconocimientos. Y como suele ocurrir en estos eventos, hay momentos de entrevistas, de encuentros con la prensa, y también de interacciones entre colegas. Según lo que se ha podido reconstruir a partir de testimonios y algunas imágenes de archivo que circulan por ahí, Demet Özdemir se acercó a Can Yaman para felicitarlo, como cualquier buen amigo o colega lo haría. Y en ese intercambio se produjo el comentario de Can que, al parecer, la dejó pues eso, sin palabras. ¿Qué pudo haber dicho Can Yaman? Las especulaciones son muchas y ahí es donde entra la intriga. Podría haber sido algo tan simple como un comentario sobre su futuro profesional, un deseo de éxito rotundo, o quizás algo más personal, una reflexión sobre su trayectoria o incluso sobre la importancia de la amistad que los unía. Lo que sí se desprende de las reacciones y de las pocas informaciones que se filtraron, es que no fue un comentario trivial. Tampoco fue algo negativo, ni mucho menos. De hecho, se habla de que fue algo profundamente sincero y conmovedor. Imaginemos el escenario, luces, flashes, el bullicio de la gente. Demet se acerca sonriente con esa elegancia que la caracteriza. Le extiende la mano o quizás le da un abrazo y le dice algo bonito como «Felicidades, Can, te lo mereces todo». Y entonces Can, con esa mirada que derrite a cualquiera, le responde. Pero no con un simple «gracias». Fue algo más. Algo que apeló directamente a Demet, a su esencia. Algunos rumores apuntan a que Can, en ese momento de euforia por su éxito, recordó la importancia de las personas que habían estado a su lado, y Demet era, sin duda, una de ellas. Quizás le dijo algo así como, Demet, tú eres una de las personas más importantes en mi camino. Tu talento, tu luz, me inspiran. Y saber que compartimos este viaje, aunque sea desde perspectivas diferentes ahora, me llena de gratitud. O tal vez algo más enfocado en su propia evolución, a veces miro atrás y me doy cuenta de cuánto hemos crecido, de cuánto hemos aprendido. Y en esos momentos pienso en gente como tú, que me recuerda la importancia de ser auténtico y de perseguir nuestros sueños con pasión. La clave está en la asterisco forma asterisco en que lo dijo y en el asterisco contenido asterisco de sus palabras.
Can Yaman, además de ser un actor atractivo, es conocido por ser un hombre apasionado, directo y con una profunda reflexión sobre la vida y el éxito. No es de los que se guardan las cosas, y cuando algo lo conmueve, lo expresa. Y parece que en ese instante su gratitud o su admiración por Demet se desbordó. ¿Por qué Demet se quedó sin palabras? Porque tal vez no esperaba esa intensidad en las palabras de Can en ese momento. Quizás esperaba un agradecimiento normal, pero recibió una declaración que tocaba fibras sensibles. Demet, por su parte, es una persona muy reservada con sus emociones, aunque en pantalla sea un torbellino de sentimientos. Verla en ese estado, paralizada por un instante ante las palabras de Can, debió ser muy significativo. No fue un shock negativo, sino un momento de pura emoción, de sorpresa agradable, de profunda conexión. Piensen en la admiración mutua que siempre se percibió. Cuando dos personas talentosas se reconocen mutuamente, cuando hay un respeto profesional profundo y quizás un cariño que trasciende lo laboral, las palabras sinceras pueden tener un impacto enorme. Can en ese momento pudo haberle transmitido a Demet la magnitud de lo que ella representaba para él, no solo como colega, sino como persona. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser efímeras y superficiales, encontrar un vínculo genuino es algo muy valioso. Y si Can Yaman sintió la necesidad de expresar esa gratitud y admiración a Demet de una manera tan profunda, es porque realmente lo sentía. Y el hecho de que Demet, acostumbrada a lidiar con la atención mediática y con todo tipo de comentarios, se viera en esa situación, nos dice mucho sobre la fuerza y la sinceridad de las palabras de Can. Quizás, solo quizás, Can Yaman le hizo ver a Demet lo especial que era para él, no solo por su trabajo, sino por su calidad humana. Y esas palabras dichas en el momento justo, en un contexto de celebración, debieron ser increíblemente poderosas. No se trataba de un romance, sino de un reconocimiento profundo de la influencia positiva que una persona puede tener en la vida de otra. Hemos visto a lo largo de los años cómo Can ha evolucionado, cómo habla con pasión de sus proyectos, de sus experiencias. Y en ese evento, al recibir un premio, al estar en la cima de su carrera, es natural que se le vengan a la mente las personas que lo acompañaron en ese camino. Y Demet, sin duda, es una de ellas. Es fascinante pensar en la forma en que las palabras pueden tener tanto poder. Pueden construir, pueden destruir, y en este caso parece que las palabras de Can Yaman construyeron un puente de emoción y gratitud en Demet Özdemir, dejándola en un estado de reflexión y asombro. No es algo que se vea todos los días, ¿verdad? Ver a una figura pública acostumbrada a las entrevistas y a la interacción, quedarse sin palabras, es una señal inequívoca de que lo que se dijo fue algo realmente especial. Y esto nos enseña algo muy valioso a todos. Que incluso en el mundo del entretenimiento, donde la fama puede ser efímera y las relaciones a veces frías, la sinceridad y la gratitud genuina pueden tener un impacto inmenso. Que reconocer el valor de las personas que nos rodean, y expresarlo, es algo que enriquece tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Podemos imaginar la reacción de Demet, un leve rubor, una sonrisa tímida que se transforma en algo más profundo, una mirada que lo dice todo. Quizás un simple gracias Can que no lograba articular del todo, o un abrazo que expresaba más de lo que cualquier palabra podría. El hecho de que este incidente haya trascendido, aunque sea en forma de rumor y especulación, habla de la magnitud del momento. Así que la próxima vez que vean a Can Yaman y Demet Özdemir, recuerden este instante. Un momento que a través de unas pocas palabras, logró dejar muda a una de las actrices más carismáticas y queridas de Turquía. Un testimonio de la fuerza de la conexión humana, incluso en el vertiginoso mundo de la fama. En resumen, lo que hemos visto hoy es cómo las palabras de Can Yaman, cargadas de sinceridad y gratitud, tuvieron un impacto tan profundo en Demet Özdemir que la dejaron sin palabras. Un momento que, aunque envuelto en cierto misterio, resalta la importancia de la conexión humana y el poder de la expresión genuina. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encanta poder compartir estos detalles y reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que le dijo Can Yaman a Demet? ¿Han vivido alguna experiencia similar donde las palabras de alguien los dejaron sin habla? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta para que sepamos que les encantan estos temas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo.
Denle clic a la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.